Mi hermana y yo recibimos simultáneamente la oportunidad de elegir nuestros guiones de vida. Sin dudarlo, eligió la opción de protagonista y me ofreció el guión de ama de casa, pero el destino a veces da vueltas. Aunque terminé con el guión de ama de casa, fortuitamente me comprometí con Lysander, heredero de un clan adinerado, y de la noche a la mañana, vivía la glamurosa vida de clase alta que todos envidiaban. Mi hermana, la protagonista, parecía insignificante en apariencia, pero le costaba progresar sin un apoyo confiable. Más tarde mi hermana, reacia a aceptar la derrota, hizo todo lo posible por acercarse a Lysander, solo para ser despreciada por él, convirtiéndose en el hazmerreír de la alta sociedad. El día de nuestra boda irrumpió en el lugar frenéticamente, cortándome la muñeca con un cuchillo de fruta. Ambos nos desplomamos en un charco de sangre, y al instante siguiente, estábamos de vuelta en el punto de partida de nuestras decisiones. Esta vez, mi hermana no perdió un segundo. Se abalanzó hacia adelante arrebatando el guión de la esposa de casa y siseó entre dientes. De todas formas, Lysander siempre estuvo destinado a mí. En cuanto a esa vida independiente y agotadora que tanto anhelas, es más adecuada para ti. Luché por contener mi emoción. Por fin, el destino no me dictaría nada. Podría recorrer un camino verdaderamente mío. Sabía que Narcisa repetiría las mismas tácticas de su vida anterior. Efectivamente, ya había elegido antes que yo. Disminuí el ritmo, esperando a que confirmara que había aceptado el guión de ama de casa con permiso de quedarse menos antes de fingir sorpresa. Narcisa me sonrió radiante con los labios curvados con suficiencia. Hermana, le digo, esta vez te toca a ti probar la amargura de luchar sola. No me culpes por ser despiadada. Asentí con una sonrisa. En mi vida pasada, Sched creía que tener el guión de la protagonista le ganaría el cariño de Liz y le conquistaría. Pero él se enamoró de mí. Justo después de graduarse, Sched empezó como asistente de bajo nivel en un bufete de abogados, trabajando muchas horas, gestionando un sinfín de tareas, acompañando a clientes a cenas durante las vacaciones, redactando propuestas e incluso sirviéndole el café a su jefe. Mientras tanto, en mi primer día de clases, Lysander me ofreció un concierto de piano y anunció públicamente nuestra relación. Desde ese día, no me preocupé por los gastos diarios. Mi ropa, las comidas y el transporte eran carísimos, con conductores esperando para acompañarme a todas partes. Cada vez que me veía prosperar, hervía de resentimiento. Para competir, aprendió piano, japonés e incluso imitó mi estilo de vestir, copiando todo lo que hacía como si intentara pegar una copia mía sobre sí misma, distorsionando incluso su propia escritura hasta hacerla irreconocible. Pero Lysander permaneció indiferente ante ella. A menudo se lamentaba: si hubiera sabido que el guión de ama de casa que se queda en casa era para Liz y la esposa del arresto, nunca te lo habría dado. Le consultó. No te apresures. Quizás conozcas a alguien mejor. Sched se burló. ¿Mejor? ¿Quién en Jiancheng se compara con Lysander? ¿Qué familia tiene raíces más profundas que los Liz y Arrest? Tea, deja de fingir. Cuando me comprometí con Lysander, Narcisa finalmente perdió los estribos. Recurrió a tácticas turbias intentando meterse en la cama de Liz y arrestarla. Ingenuamente pensó que aunque él no estuviera interesado, no la destrozaría por completo. Pero en un banquete de negocios, Lisandro la despachó públicamente sin piedad. Detesto a las mujeres que no se respetan a sí mismas. Olvídate de buscar favores. Incluso acercarse a mí es un insulto. Narcisa y yo somos medio hermanastras. Nuestra madre murió joven y nuestra madrastra me trataba con frialdad. Narcisa era encantadora y diplomática. Así que mi padre se distanció poco a poco de mí. Lisandro cortó por completo los lazos con mi familia, y Narcisa se convirtió en el blanco de las burlas en círculos sociales. Se calmó un rato. Pensé que Sched por fin había espabilado hasta el día de mi boda, cuando perdió el control y me empujó desde una plataforma de gran altura. En el último instante la agarré y nos desplomamos juntos, volviendo a ver la selección del guión. Ahora lucíamos los uniformes del personal del hotel, trabajando a media jornada en el salón de banquetes de un hotel de lujo. En mi vida pasada, Sched tocaba el piano en el salón principal mientras yo tocaba el violín sola en una habitación privada. Todas las miradas estaban puestas en ella hasta que Lysander entró accidentalmente en mi habitación y se enamoró de mí a primera vista. Esta vida.
Toca el violín con confianza, declarando, Lysander siempre fue mío. Hermana. Esta vez con Dadestama. Experimentas la emoción de la lucha independiente. Con su cabello largo y ondulado, la falda negra del uniforme del hotel y sus tacones altos que no le sentaban bien, sus pasos torpes eran casi cómicos, idénticos a los de antes. Te lo advertí con delicadeza, Narcisa, Lysander no es tan perfecto como crees. Puso los ojos en blanco con una mueca de desprecio. ¿Crees que no conozco tu juego? Cúlpate por no haber conseguido un guión mejor esta vez. Acepta tu destino como de niña. Se giró y entró en la sala privada. Suspiré suavemente, me puse un vestido de noche a medida, me maquillé meticulosamente y me senté frente al piano de cola en el centro del salón de banquetes, esperando en silencio mi momento. Mientras la melodía del piano alcanzaba su clímax, Lysander se levantó de su asiento. Sabía exactamente qué pasaría después. Mi hija probablemente se encontraría con Narcisa tras bambalinas. Mientras tanto, la multitud se llenó de entusiasmo. El verdadero protagonista por fin había llegado. Felicitaciones, señor Damon, por su nuevo nombramiento. Su liderazgo se impone cada día más. La multitud se agrupó alrededor de la radiante mujer en el centro. Se movía con elegancia, con expresión segura, y un porte sereno y sereno. El recién nombrado heredero, Damon, fue el anfitrión de este gran evento. En mi vida pasada, Narcisa había sido su asistente. Entre innumerables dignatarios, su única obsesión era Lisandro. Después del banquete me quedé un rato fuera de su área de descanso, entregándole mi currículum y el informe de análisis del sector. Colocó los documentos en la esquina de su escritorio con una sonrisa educada pero distante. Gracias por su interés en la familia Damon. En aquel entonces era una chica normal y corriente sin contactos. Recibía un sinfín de solicitudes no solicitadas a diario y Sched, comprensiblemente, no le hacía caso. Mientras me preparaba para irme, dejé una fragancia minimalista recién creada y una lista. Señora Damon, espero que este aroma enriquezca la marca de la familia Damon. Finalmente levantó la vista, observándome atentamente. Ya habían investigado que Damon buscaba una fragancia relajante única y exclusiva para el grupo, pero no habían encontrado prototipos adecuados. En mi vida pasada, Narcisa había desestimado la tarea por considerarla problemática, presentando un currículum vacío según el guión, lo que le permitió conseguir el puesto de asistente. Desafortunadamente, sus escasas habilidades y su falta de ambición le impidieron ascender. Al final del pasillo, me encontré con Lysander y Narcisa. Narcisa sonreía de victoria. Su brazo rodeó a Lysieres, y sus tacones altos resonaron inestablemente al salir. Al pasar, mis ojos se cruzaron con Lysieres por casualidad. Su mirada permaneció fría y distante como un fragmento de hielo invernal. De repente se detuvo como perdido en sus pensamientos. «Eres tú», empezó a decir Lysander, pero Narcisa fingió un tropiezo, inclinándose hacia él y rodeándolo con el brazo. «Nunca supe tu nombre», dijo ella. Lysander apartó la mirada, respondiendo con inferencia. «Lysander». Narcisa esbozó una dulce sonrisa. «Señor Lysander, muchas gracias por su ayuda hoy». Claramente estaba imitando mi situación de encuentro casual en el pasado sin vida. En mi vida anterior, se tropezó y Lysander lo rescató. Parecía preferir a este tipo torpe. Sonreí y volví al backstage para cambiarme. Más tarde Narcisa irrumpió con la barbilla levantada, desafiante. «Hermana, eres tan despistada. Tardaste meses en acercarte a Lysander, pero yo conseguí una cita de X menos en minutos». Solo le recordé que no todos los dulces tienen un final dulce. Algunos son simplemente dulces venenosos. Se inclinó y susurró burlonamente, «No te hagas el noble. Ya verás. Te eclipsaré y haré que Lysander se enamore de mí sin duda». Su confianza era inquebrantable. Como si la victoria ya fuera suya. No vi sentido en discutir. Días después, recibí la notificación de la entrevista de la familia Damon. En su oficina, me recibió con una sonrisa. «¿Notaste algo inusual?» Asentí. El aroma me impactó en cuanto entré. Era la fragancia relajante que ella había emanado. Damon asintió. «Correcto.
El equipo lo ha probado durante un tiempo y lo ha encontrado único. También me interesan los otros 2 aromas de tu lista. Es un honor recibir tu aprobación. Dije con humildad. El departamento de compras de la familia Damon era notoriamente conservador y rara vez buscaba productos conceptuales. Aprovechó esta oportunidad y me dediqué a la investigación. Al poco tiempo me consiguió un contrato de trabajo. Bienvenido a la familia Damon. La frase asistente especial del gerente general resonó con fuerza. En mi vida pasada, Narcisa había sido asistente regular. Pero consiguió el puesto de asistente especial directamente. Parecía que los guiones solo proporcionaban el punto de partida. El verdadero viaje requería nuestro propio esfuerzo. Pero déjame aclararlo de antemano, dijo Damon poniéndose seria. Trabajar conmigo no será fácil. Cada palabra que dices, cada acción que realizas, representa la imagen de la empresa. Mis estándares son altos. Escuché de las altas expectativas de Damon. En mi vida pasada, Narcisa había sido reprendida a menudo por ella, llena de resentimiento. Pero yo estaba preparada. Lo entiendo perfectamente. Señorita Damon. Sonreí. A menudo las mujeres deben esforzarse 3 veces más que otras para demostrar su valía. Damon asintió. Mientras tanto, la multitud se llenó de entusiasmo. El verdadero protagonista por fin había llegado. Felicidades, Madealations. Señor Damon, por su nuevo nombramiento. Su liderazgo se impone cada día. La multitud se arremolinó alrededor de la radiante mujer en el centro. Se movía con elegancia, con elegancia. Su expresión era segura. Su porte era sereno y sereno. El recién nombrado heredero, Damon, fue el anfitrión de este gran evento. En mi vida pasada, Narcisa había sido su asistente. Entre innumerables dignatarios, su atención se centraba exclusivamente en Lysander. Después del banquete me quedé fuera de su área de descanso, entregándole mi currículum y el informe de análisis del sector. Colocó los documentos en la esquina de su escritorio con una sonrisa cortés pero distante. Gracias por su interés en la familia Damon. En aquel entonces, yo era una chica normal y corriente sin contactos. Recibía un sinfín de solicitudes no solicitadas a diario, así que, comprensiblemente, ella no me prestó atención. Al prepararme para irme, dejé una fragancia minimalista recién creada y una lista. Señorita, vi una muñeca. Damon. Espero que este aroma realce la marca de la familia Damon. Finalmente levantó la vista, observándome atentamente. Ya se había investigado que Damon buscaba una fragancia relajante única y exclusiva para el grupo, pero no encontraron prototipos adecuados. En mi vida pasada, Narcisa descartó la tarea, presentándola como problemática, presentando un currículum vacío según el guión, lo que le permitió conseguir el puesto de asistente. Desafortunadamente, sus escasas habilidades y su falta de ambición le impidieron ascender. Al final del pasillo, me encontré con Lisandro y Narcisa. Narcisa sonreía de victoria. Su brazo se enlazó con el de Lisandro. Sus tacones altos resonaron de forma inestable al salir. Al pasar, mis ojos se cruzaron con los de Lysander por casualidad. Su mirada permaneció fría y distante como un trozo de hielo invernal. De repente se detuvo como perdido en sus pensamientos. «¿Eres tú?», empezó Lisandro. Pero Narcisa fingió un tropiezo rápidamente. Inclinándose hacia él y rodeándolo con el brazo. «Nunca supe tu nombre», dijo. Lysander apartó la mirada. Respondiendo infernalmente. «Lysander». Narcisa le dedicó una dulce sonrisa. «Señor Lysander. Muchas gracias por su ayuda». Estaba imitando claramente mi situación de encuentro casual en una vida pasada sin vida. En mi vida anterior, tropezó y Lysander lo rescató. Parecía preferir a este tipo torpe. Sonreí y volví al backstage para cambiarme. Más tarde. Narcisa irrumpió. Inclinó la barbilla desafiante. «Hermana. Eres tan despistado. Te llevó meses acercarte a Lysander. Pero conseguí una cita para la próxima reunión en minutos. Solo le recordé que no todos los dulces tienen un final dulce. Algunos son simplemente dulces venenosos.
Ella se inclinó, susurrando burlonamente. No finjas ser noble. Espera y verás. Te superaré y haré que Lysander se enamore de mí sin duda. Su confianza era inquebrantable. Como si la victoria ya fuera suya. No le vi sentido a discutir. Días después, recibí la notificación de la entrevista de la familia Damon. En su oficina, me recibió con una sonrisa. ¿Notaste algo inusual? Asentí. El aroma me impactó en cuanto entré. Era la fragancia relajante que ella había emanado. Damon asintió. Correcto. El equipo lo ha probado durante un tiempo y lo ha encontrado único. También me interesan los otros 2 aromas de tu lista. Es un honor recibir tu aprobación. Dije con humildad. El departamento de compras de la familia Damon era notoriamente conservador. Rara vez buscaba productos conceptuales. Aprovechó esta oportunidad, dedicándome a la investigación. Pronto, me dio un contrato de trabajo. Bienvenido a la familia Damon. La frase gerente general, asistente especial, era muy común en mi vida pasada. Narcisa había sido asistente habitual. Pero consiguió directamente el puesto de asistente especial. Parecía que los guiones solo proporcionaban el punto de partida, el verdadero viaje requería nuestro propio esfuerzo. Pero déjame aclararlo de antemano, dijo Damon, y su tono se tornó serio. Trabajar conmigo no será fácil. Cada palabra que digas, cada acción que realices, representa la imagen de la empresa. Mis estándares son altos. Se enteró de las altas expectativas de Damon. En mi vida pasada, Narcisa había sido reprendida a menudo por ella. Hervía de resentimiento. Pero estaba preparada. Lo entiendo perfectamente. Señorita Damon. Sonreí. A menudo. Las mujeres deben trabajar 3 veces más duro que otras para demostrar su valía. Damon asintió. En mi vida pasada, el guión le había dado a Narcisa 3 opciones de benefactores además de Damon. Había 2 hombres mayores. Pero ella solo quería un joven talento en quien apoyarse. No mostraba ningún interés por los demás. Y a regañadientes se decidió por Damon. Más tarde, se quejaba a menudo. ¿De qué sirve ser capaz? ¿Acaso una mujer como esta podría ganarse el cariño de los demás? ¿Cómo pude ser tan ciega al elegirla? Para mí. Sin embargo, convertirme en una mujer con iniciativa, inteligencia, éxtasis y poder valerme por mí mismo era nada menos que un sueño. Ser el asistente especial de la familia Damon era agotador, dormir se había convertido en un lujo. Como ejecutivo recién ascendido, muchos empleados de Ennard, que llevaban mucho tiempo sin trabajar, al principio dudaron y se resistieron. Ya entrada la noche. Todavía me apresuraba para cumplir con los plazos en la oficina cuando Damon tocó a mi escritorio. Si no puedes terminar, llévatelo a casa. Pero debe estar listo para mañana. Entendido, respondí con firmeza. Los días se convertían en semanas. Siempre que me quedaba hasta tarde. Dame un lead era el último en la sala de conferencias. Tenía la costumbre de enviar sobres rojos a todos los asistentes al chat grupal. Siempre añadiendo, gracias. Todos trabajando duro. En un raro día libre, me encargaron asistir a una subasta de arte en su nombre. En el lugar, apareció Narcisa. Pasándose el brazo por piojos y arrestos. Vestida de una manera particularmente dulce y encantadora. Hermana. Ha pasado mucho tiempo. Oí que venías. Así que le pedí al hermano Lysander que me acompañara. Hermano Lysander. Ella lo llamó. Parecía que su relación iba viento en popa. Intercambiamos algunas palabras amables antes de ir al baño. Al salir, Lysander me bloqueó el paso de repente. ¿No nos habíamos visto antes? Sabía exactamente a qué se refería, pero mantuve las distancias. Es inapropiado que el gerente general Lysander haga esa pregunta. Disculpe, me pareció familiar. Bajó la mirada. Exudando un apego frío incluso entre la multitud.
bajo esa indiferencia. Aunque, con capas de control y terquedad. Acabamos de conocernos. Y no tendremos muchas interacciones. Me di la vuelta para irme sin más. Al doblar la esquina, Narcisa me cerró el paso. Sus ojos brillaban de sospecha. Tea. Deja de hacerme bromas. No creo que puedas coquetear con Lysander. No me interesa. Respondí con frialdad. Llevas medio año con él. ¿Acaso no entiendes su temperamento? La expresión de Narcisa cambió, pero enseguida se armó de valor. Claro que sí. Él se preocupa por mí. Me ama. Por eso es tan protector. No me molesté en exponerme sin engaños. Lo más probable era que le quedaran pocos amigos de verdad. Y su casa probablemente estaba llena de monitores y niñeras. Cada movimiento bajo la vigilancia de Liz y su arresto. Igual que mi vida pasada. Y esto fue solo el principio. Todavía perdida en sus delirios. Ella arrulló. El amor es posesión. Cuanto más me controla, más me necesita. Cuando nos comprometamos verás lo feliz que soy. No exageró. En mi vida pasada, después de nuestro compromiso, Liz y el control de arresto se habían vuelto extremos. Una vez, cuando charlé demasiado tiempo con un amigo, Maindil me encerró en una habitación toda la noche. Al principio Achidi me advirtió con suavidad. Luego perdió los estribos. Cerró la puerta con llave hasta que le rogué que me dejara ir. Quizás, para Narcisa, ese amor era justo lo que anhelaba. Entonces te deseo lo que deseas. Dije. Una vez que Lisandro reapareció. El rostro de Narcisa se iluminó de nuevo. Y lo abrazó. Se lo llevó. Llamé inmediatamente a Damon, el gerente general. Tengo una idea nueva para aumentar el valor de mercado de ese joven pintor. Comenzó la subasta. Cuando se presentó la nueva obra del joven artista, levanté mi remo primero. Como era de esperar, Lysander me siguió rápidamente. Claramente intentando superar mi puja. Fingí estar en una llamada con Damon. Cabizbajo. Narcisa me observaba atentamente. Aterrorizado de que le robara protagonismo. El cuadro. Originalmente valorado en 6 cifras. Me vio ofrecer una cantidad de 7 cifras directamente. Señalando mi determinación de ganar. Lysander dudó. Sabía que el cuadro no valía tanto. Pero a Narcisa no le importó. Arrullaba y suplicaba mientras tiraba de su brazo. 1,5 millones. Lisandro volvió a pujar. 3 millones. Contraataqué. Añadí un número mayor a propósito y lancé una mirada desafiante a Narcisa. Ella entró en pánico. Susurrando frenéticamente en Liz y Oressia. Mientras el subastador se preparaba para la puja final, Narcisa finalmente se resolvió. Murmurando algo a Liz y Oressia. Volvió a levantar el remo. 5 millones. La voz de Narcisa resonó triunfante. Como si ya fuera dueña de todo el salón. Aliviada. Le susurré a Damon por teléfono. Misión cumplida. El artista era un joven pintor amigo de Damon. A quien había mencionado en privado que sería maravilloso si pudiéramos mejorar su reputación antes de la inauguración del nuevo hotel. Ese era el plan. Después de colgar. Intenté escabullirme sin hacer ruido. Pero Narcisa me persiguió sola, bloqueándome el paso con una sonrisa arrogante. ¿Ves eso? Lysander gastó 5 millones solo por mí. ¿Qué pueden comparar tú y tu jefa? Por muy capaz que sea. Es una adicta al trabajo. Hizo una pausa. Su tono se agudizó. Mujeres como tú, nadie termina deseándote. En lugar de enojarme, me reí. Gracias por multiplicar por 1000 el valor de mercado del pintor. No notó el sarcasmo. Asintió con orgullo. Claro. Porque a Lysander le gustó la pintura. No pude evitar reírme. Solo entonces notó que algo no iba bien. Su expresión se ensombreció. Tú. No lo serías.
Le quité importancia. Gracias a la indulgencia de Liz y oré hoy. Completé la tarea sin problemas. ¿Tea? ¿Te estás burlando de mí? Narcisa se sonrojó. Apretó los dientes. Lysander se acercó entonces. La rodeó con un brazo y la acarició con suavidad. 5 millones no son nada. Solo para hacerte feliz. Su mirada se dirigió a mí. Ojo de maza. Pero si hay otro plan como este la próxima vez. Hizo una pausa. Su mirada es tan aguda como una espada oculta. No lo toleraré más. Con eso. Arrastró a Narcisa públicamente. Pasos rígidos. Expresión tempestuosa. Cualquiera que lo viera asumiría que era un marido celoso protegiendo a su esposa. Pero yo sabía que no era así. Esto era solo el preludio de una tormenta. Narcisa Woodland duerme tranquila esta noche. Inesperadamente. Unos días después. Apareció fuera del edificio de mi empresa. Señorita Tea. ¿De verdad somos solo desconocidos? Dentro del coche. Con las ventanas bien cerradas. El conductor permaneció en silencio junto al motor. Lysander se giró hacia mí. Su tono, inusualmente bajo y tranquilo, era inusualmente bajo y tranquilo. ¿Qué quieres saber de verdad? Fui directo al grano. No quería andar con rodeos. Algo indescifrable brilló en sus ojos. Como si se cuestionara a sí mismo. Desde la subasta de aquella noche han aflorado fragmentos de recuerdos. Estuvimos juntos una vez, la dieta o una vez. Aunque solo fuera por un momento. El aire se congeló. No respondí. Tenía la mirada fija en la ventana. Él continuó. Hace un año, tuve un accidente de coche. Tras unos días en coma. Algunos recuerdos se difuminaron. Los médicos lo llamaron amnesia traumática. Pero últimamente, siguen apareciendo destellos familiares. ¿Un accidente de coche? Eso nunca había ocurrido en mi vida pasada. ¿Qué recuerdas? Me giré lentamente. No puedo decirlo. Como sueños. Con tu sombra. Pero borroso. Murmuró. Solté un silencioso suspiro de alivio. Parecía que este renacimiento también había perturbado sus recuerdos. Quizás porque yo era una figura crucial en su destino. De repente me miró. Su tono se suavizó. Si de verdad nos conociéramos. Y te olvidé por esto. Por favor, perdóname. En ese momento. Su voz era tan tierna como cuando nos conocimos en mi vida pasada. Lo que quieras. Solo dímelo primero. Pero bajo esa ternura se cernía una pesadez sofocante. Gerente general Lysander. Solo somos desconocidos que nos cruzamos. No te lo tomes a pecho. Mientras hablaba, me apreté para salir. Pero él me agarró la mano. ¿De verdad solo eso? Apretó. Su mandíbula se apagó. Como si luchara por contener algo. Le sostuve la mirada entrecerrando los ojos. Sí. Por fin me soltó. La mezcla de curiosidad y decepción en sus ojos se desvaneció. Y se fundió en la noche. Silencio. Frío. Y distante. Lo siento. Lo entiendo. Días después, unas fotos filtradas me pusieron en el punto de mira. En las imágenes, estaba sentado en un coche negro con matrícula de la familia Atlas. Lysander, lavado, enmarcado. Pero los internautas rápidamente rastrearon al dueño. La misteriosa mujer de Lysander apareció. Con hashtags como interferencia. Traición. Tercero. Mientras tanto, Damon estaba siendo entrevistado por un importante semanario financiero nacional. El reportero quien lo distorsionó con preguntas sobre la expansión empresarial. La señora Damon se giró repentinamente. Se rumorea que su asistente especial tiene relaciones inapropiadas con el grupo GER. ¿Lo sabe? Como líder de la compañía. ¿Apruebas esto? ¿Habrá cambios de personal? Las preguntas fueron fluidas.
Una trampa cuidadosamente preparada. Damon sonrió levemente. Su tono era frío. Espera. ¿No empezamos con una colaboración empresarial? ¿A qué viene tanto chisme? Creía que tu revista era más exclusiva. Con algunos comentarios casuales, desvió el tema. Sin dejar ninguna oportunidad. En realidad, las fotos filtradas solo mostraban mi espalda y a los conductores. No había pruebas de que Lysander estuviera presente. Si Narcisa no hubiera avivado el fuego, el escándalo habría estallado. Incluso lo publicó en sus redes sociales. La voz temblaba por las lágrimas. Me acusaba de ser la tercera persona que ahuyentó a Lysander. La acusación de la novia oficial rápidamente disparó el revuelo. El tema se volvió más candente dentro del círculo, llegando incluso a empañar la imagen del grupo. Los medios comenzaron a aprovecharlo, cuestionando mi integridad y conducta moral. La Junta convocó una reunión de emergencia. Propusieron destituirme inmediatamente de mi cargo para acallar la indignación pública. Y todo esto estaba dentro de mis expectativas. En ese momento estaba en la oficina de Damon. Estaba de pie junto a la ventana. Su postura era erguida y serena. Un poco de luz se reflejaba en sus hombros. Sin embargo, solo acentuaba la frialdad de su silueta. Mujeres, alguna vez enredadas en emociones, se convierten fácilmente en blanco de chismes. Dijo. Su tono era firme, con un toque de preocupación. Este movimiento tuyo es demasiado arriesgado. Bajé la cabeza, dejando al descubierto mi claridad y compostura. Lo sé. Pero no tengo miedo. Ya lo había tenido antes. Pero había aprendido a mantenerme firme en medio de la tormenta. Durante este tiempo la mentoría de Damon había impulsado un crecimiento significativo en mí. No todas las crisis exigen una confrontación frontal. Pero sabía que a veces alejarse en silencio podía dejar un atisbo de dignidad para ambos. Así que, con cuidado, dejé la carta de renuncia escrita antes del paro sobre su escritorio. La empresa puede emitir un comunicado diciendo que me han despedido. Eso al menos proporcionaría una explicación externa. Mi tono se mantuvo tranquilo. Este asunto no debería involucrar a la familia Damon. Ella permaneció en silencio un buen rato. De pie en silencio. Gracias por confiar en mí todo este tiempo. La observé alejarse. Lista para irse. Tea. Por fin habló. Su tono era más bajo de lo habitual. Confío en tu carácter. Me quedé paralizado. Luego me giré. Solo para ver un leve rubor en sus mejillas y un suave brillo en sus ojos. Sin la frialdad habitual. Si de verdad te despidiera, esos viejos zorros de la Junta estarían encantados. Se apresuraban a instalar su propia marioneta. Su voz tenía un dejo de burla. Eso no es algo que se permita. Su franqueza me pilló desprevenido. El guión nunca había insinuado que la confianza pudiera ser tan sorprendente. Saliendo de la oficina, noté que los empleados me miraban. Sabía que muchos habían estado esperando el momento de caer. Aún. Para mi sorpresa, una ex asistente se me acercó discretamente. Tea. No te vas de verdad. ¿Verdad? Antes de que pudiera responder, añadió apresuradamente. Me enseñaste mucho. Esperaba seguir aprendiendo de ti. Sí. Alguien más murmuró que estaba de acuerdo. La prueba del nuevo hotel había ido genial. ¿No decías que ibas a cancelar una fiesta de celebración? Con la autorización de Damon. Había propuesto varias ideas operativas innovadoras. Como incluir toallitas desmaquillantes, un minuto de inactividad, toallas sanitarias. Y bebidas nutritivas para mujeres como artículos de aseo estándar en las habitaciones. Los comentarios de la prueba fueron abrumadoramente positivos. Consulté a la multitud. En lugar de las miradas frías y la burla que esperaba, la mayoría reflejaba arrepentimiento y admiración. No todos esperaban mi caída. Por primera vez lo entendí de verdad, incluso si no me hubieran elegido. Aún podía destacar y brillar. Qué lástima que nadie más lo viera así.
Esa noche Narcisa me envió un mensaje privado a Thea. Esto es solo el principio. Si te atreves a seducir a Lisandro otra vez, destruiré tu reputación. Me reí suavemente. ¿De verdad creía que todavía me importaba ser la señora Lysander? Al salir de Lysander sentí que alguien me seguía. No lo detuve. Sabía quién manejaba los hilos. Finalmente me paré en la sala de Narcisa, admirando cada detalle de su terraza o del arte mural. El color de sus tazas. Todo evocaba mi antigua casa conyugal. Incluso había copiado mi antiguo peinado. Hasta su vestuario y estilo. ¿Quién lo hubiera dicho? Después de todo este tiempo con Lysander, todavía no lo entiendes. Dije, apoyada en el marco de la puerta. Mi tono era gélido mientras estudiaba su locura y obsesión. Thea. No te hagas el chulo, espetó. El puesto de señora Lysander es mío. Me burlé. Qué irónico. El puesto que ella codiciaba era uno que yo ya había descartado. Tomaste este guión. Así que, por supuesto, deberías casarte con él. Dije, siguiendo su lógica retorcida. Sus labios temblaban mientras me miraba fijamente. Ojos rojos de furia. Entonces, ¿por qué lo sedujiste? No creo que pueda quitarme nada. La locura en sus ojos reflejaba a la mujer que me había empujado desde ese balcón en mi vida pasada. Qué lástima no conocer nunca la soledad sofocante de ese matrimonio. Su casa carecía de las cámaras de vigilancia que antes llenaban cada rincón. De las notas adhesivas pegadas en las tazas. De los armarios. Y somieres. El cariño de Lysander en mi vida anterior. Que luego se convirtió en cadenas y jaulas. Y ella fantaseaba que era el amor supremo. Thea. Dije. La primera vez que la miré a los ojos. Te lo daré todo mientras crecías. Cuando mi madrastra me odiaba. Te hiciste la víctima. Cuando nuestro padre te favoreció. Me quedé callado. Incluso al elegir guiones, nunca me peleé contigo. Pero tomaste mi paciencia por debilidad. Mis ojos no reflejaban ira. Solo huesos, menos una profunda decepción. Me rompiste el corazón. En el momento en que me empujó de ese edificio, finalmente comprendí que ceder nunca me daría piedad. En mi vida pasada. Me puse ese costoso vestido de novia y entré en la prisión de Lisey Arrest Guilded porque el guión me advirtió que si me resistía, no solo sería borrada, sino que Narcisa perecería conmigo. Ese guión se llamaba Gemelos. Si uno moría voluntaria o accidentalmente, el otro sería liberado. Así que en los momentos finales de aquella caída desde el tejado, me aferré a su mano. Arrastrándonos a ambos hacia el vacío. Fue una locura. Fue claridad. Sepan esto. Lo que más odia a Atlas es que lo difamen. Dije lentamente. Mi voz era baja, pero con una frialdad afilada. Por eso te odiaba tanto en mi vida anterior. Narcisa se quedó paralizada. Siempre había asumido que envenenaría la mente de Lysander a sus espaldas. Lo obligaba a humillarla públicamente sin piedad. Pero ella nunca había comprendido del todo la raíz de la obsesión de ese hombre. Aún así, tan solo 2 palabras entre nosotros y el coche te ponían histérica. Tan desesperado por defenderte que olvidaste salvarle la cara. La miré. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Justo como pensaba. Sigues tan impulsiva como siempre. Maldita perra. Su rabia estalló como una cerilla encendida. La malicia brilló en sus ojos mientras se abalanzaba sobre mí. Arañando y arañando. Desvié sus manos con facilidad. La observé con una calma gélida. ¿Crees que difamarme y arruinar mi reputación me quebrará? El amor nunca lo fue todo en mi vida. Tengo activos. Habilidades. Aliados. Y enemigos. Aún así, siempre me levanto. ¿Y tú? Sin Lisandro. ¿Qué te queda? La furia de Narcisa se apagó como agua derramada sobre una llama. Sus esfuerzos se debilitaron al caer en la realidad. Me acerqué. Cayendo de rodillas ante ella. Puedes seguir luchando contra mí.
O puedo arrebatártelo con la misma facilidad. Se hizo el silencio. Su rostro palideció. Las yemas de sus dedos temblaron. Cuando elegíamos los guiones, le había dado prioridad absoluta. Ahora, la decisión volvía a ser suya. Narcisa se quedó rígida. Con los ojos vidriosos. Incapaz de hablar. Ella sabía que no podía permitirse el lujo de arriesgarse. Tea. No te regodees. Ella espetó. Recuperó la compostura de repente. Cuando me case con la familia Atlas. Juro que te haré sufrir hasta la muerte. En el momento en que las palabras salieron de su boca. La llamada terminó. Atlas es profundo. Tinta sin ojos negros, se volvió hacia mí. Su tono era pausado, pero tenía una innegable carga si me excedía antes. Mis disculpas. Simplemente necesito la cooperación de la señorita Tea. En cuanto se sepa la noticia. Lo entenderás. Sus dedos se entrelazaron con pulcritud. Sus largas piernas se cruzaron con elegante despreocupación. Parecía completamente tranquilo. Como un depredador que ya tenía planeado cada movimiento del juego. Le di las gracias en voz baja. No dijo nada más. Pero su compostura contenida me resultó extrañamente tranquilizadora. Para cuando regresé a la oficina. Internet estaba en llamas. El mismo medio que me había calumniado como rompehogares acababa de publicar un informe esclarecedor. Identidad equivocada. La otra mujer es, en realidad, la exdirectora ejecutiva de la familia Atlas. La situación cambió al instante. Las redes sociales estallaron en reacciones de asombro. Espera. ¿No es ese el magnate más enigmático de la familia Lysander? Esto es lo que se llama una clase magistral de humillación pública. Ahora dices una verdadera reina. Cerrando acuerdos importantes con su jefa, mientras que incluso el exdirector ejecutivo aparece para apoyarla. En su mejor momento Atlas tomó las riendas de la familia Atlas con tan solo 25 años. Luego se retiró abruptamente a Estados Unidos un año después, desapareciendo hasta convertirse en un mito casi absoluto. La industria aún estaba plagada de leyendas sobre él. ¡Guau! Tea. ¿De verdad conoces a Atlas? Mi asistente me miró boquiabierta. Mis ojos brillaban de fiebre chismosa. Dejé el teléfono. Un ligero olor se posaba en mis labios. Solo algunos tratos profesionales. Esta vez. Sorprendentemente, los medios de comunicación actuaron como debían. El titular fue sensacionalista. Pero el artículo fue mesurado. Asistí a la reunión en representación de Men Corporation. Destacando nuestra colaboración con Atlas. Claramente. Alguien había intervenido. La campaña de desprestigio fracasó estrepitosamente. Y el revuelo resultante incluso generó una publicidad masiva para el lanzamiento de nuestro nuevo hotel. Lo que podría haber sido un desastre de relaciones públicas se transformó en una contraofensiva impecable. Meng Jiayi quedó muy satisfecho con mi gestión de la situación. Esa tarde. Ella personalmente me dijo que había una cena esta noche. Asiste en mi nombre. ¿Quién es el cliente?, pregunté. Sonrió misteriosamente. Ya lo verás cuando llegues. Naturalmente. No insistí más. Pero nunca imaginé que quien esperaba en la sala privada era Atlas. Todavía con esa gabardina a medida, permanecía sentado perfectamente erguido. Ahora lucía unas gafas con montura dorada que le daban a sus ya refinados rasgos una sobriedad aún más académica. Señorita Tea. La saludó con una risita. Señaló el asiento frente a él. Un gusto volver a verte. Disculpas. El gerente general Damon tuvo una emergencia y no pudo venir. Ya me había acostumbrado. Respondió encogiéndose de hombros con un tono que parecía casi una broma. Renuncia de media a cero. Sentí que su relación era más profunda que la de un simple negocio. Me pidió que le transmitiera su agradecimiento formal. Ante esto volvió a reír. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. No hace falta. Conozco su temperamento demasiado bien.
Corrieron rumores de que Atlas había dejado a la familia Atlas por un desamor. La industria especuló sin cesar. Pero nadie descubrió jamás la identidad de la mujer que lo había llevado a un exilio autoimpuesto durante una década. Después de cenar, insistió en llevarme a casa. Me quedé junto al coche, buscando torpemente las palabras para ser sincero. No se me ocurre ninguna manera de agradecerle como es debido al señor Atlas. Parece que ya lo tienes todo. Me miró. Su tono sigue siendo amable. Tómate tu tiempo. Hoy es demasiado tarde. Hablaremos la próxima vez. Su actitud no parecía una exigencia. Era más como si me estuviera dando una salida. Asentí. Me despedí. Y volví a mi apartamento. Pero mientras lo hacía, de repente vi una figura familiar abajo, Atlas. Tenía los ojos rojos, pero sin ojeras. Como si hubiera pasado la noche en vela. Llevaba el cuello despeinado. Y había una ira contenida en su comportamiento. ¿Cuál es exactamente tu relación con mi tío? Fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Me bloqueó el paso. Presionando. ¿No dijiste que solo éramos desconocidos? Entonces, ¿por qué nos tomamos de la mano? ¿Nos besamos? ¿Todas esas cosas que haces con un desconocido? Me quedé paralizada. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Se acercó un poco más. Su mirada era tormentosa. Tea. ¿Que somos el uno para el otro? Lo aparté con firmeza. Por favor, deja de acosarme. Pero no me escuchó. Me agarró la muñeca. Su voz ronca con un dejo de ahogo. Tea. Te olvidé después del accidente. Lo siento. No puedo dejar de pensar en ti. Soñar contigo. Apreté los dientes. Reprimiendo mis emociones. Y dijo fríamente, Atlas. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo. Sus ojos temblaron ante mis palabras. Sus labios temblaron. Entonces, ¿puedes no estar con mi tío? No quiero que te conviertas en mi tía. Por favor. En ese momento vi un destello de súplica en sus ojos. Una súplica. Recordé cómo. En mi vida pasada Mopsuddin me susurró incontables veces con voz ronca, no tienes que amarme. Pero no me dejes. Solo puedes ser mía. Justo ahora. Un destello de faros hizo que Atlas se acercara corriendo. Rápidamente se puso a mi lado, protegiéndome con su presencia. Su tono gélido. Atlas. Anarisco. Tú es siendo grosero. Su mirada penetrante. Su voz con la autoridad de un largo menos tenía poder, según recuerdo. Tu prometida es otra señorita Narcisa. Aunque nunca me aparté de los ojos, ni de los piojos, ni de las miradas de arresto. Murmuró. Aturdido, tal vez. Siempre me ha gustado alguien más. El accidente me hizo olvidarla. Entonces necesitas recordar esto. La voz de Atlas se volvió fría otra vez. Ella no necesita tu cariño. Desde ese día, Lice y ella anularon su compromiso con Narcisa. Narcisa se sumió en la locura una vez más. Ya había preparado el apartamento. Solo le dejó una palabra para que viniera. Nuestro enredo debe terminar hoy. Fiel a su estilo. Llegó. En el momento en que cruzó la puerta, sus labios se estiraron en una sonrisa que pareció desgarrarle la cara. Irradiaba una emoción frenética. ¿Así que estás listo para morir otra vez? No me moví. Soy un perro rabioso. Cuanto más huyes, cuanto más fuerte muerde. Mejor aplastarle la cabeza que esperar a que ataque por detrás. ¿Por qué? Si el guión perdió el mío. ¿Por qué Atlas aún no te olvida? Todo su cuerpo temblaba. Su odio se elevaba como una ola. La miré con calma. ¿Quieres saberlo? No quiero saberlo. Se abalanzó sobre mí de repente. Intentando acorralarme contra la ventana. Repitiendo la escena de mi vida pasada. Si mueres, yo gano. Lo haremos de nuevo.
Y la próxima vez, sin duda, ganaré. Luché para liberarme de su frenético agarre. Mi mirada es tan fría como el hielo. Déjame decirte que nunca intenté arrebatarte a Atlas. Nunca lo amé. Se quedó paralizada. Como si estuviera escuchando el chiste más grande del mundo. Entonces estalló en carcajadas. ¿A quién engañas? No parabas de aparecer delante de él. ¿No estabas coqueteando con él? Sonreí levemente. Mirándola con aprobación. Vaya. No sabía que tuvieras tanto poder de observación. Sus ojos brillan de terror. Su ira arde. ¿Qué quieres? Asegurarte de no convertirte nunca en la señora Atlas. Dije. Mi mirada afilada como una espada. Todos esos recuerdos que tiene Atlas. Yo los planté. Su expresión silbó de repente. Sí, Dios mío. Todo fue obra mía. Desde su tropiezo en mi sala de música hasta los recuerdos íntimos que guardaba en su mente. Todo eran ilusiones que guiaba hacia su mente usando la energía del guión. Mientras aún se recuperaba de la pérdida de memoria. Porque parecía que ninguno de los dos merecía ahogarse en ese amor obsesivo, egocéntrico y destructivo. Narcisa me lavó. Amaba a Atlas. Necesitaba su respuesta. Su afirmación. Incluso su control. ¿Y Atlas? Machidi solo transformó ese amor en posesión. Estaban destinados a destruirse mutuamente. Debería haberte matado antes. Gritó. Desquiciada. Debería haber hecho que mis padres te echaran. Me robaste el amor de mi padre. Mi talento. Y ahora vuelves a intentar robarme a mi hombre. Sí. Desde la infancia. Había sido la mejor estudiante. Mi padre siempre me elogiaba delante de ella. Mi madrastra. Aunque amable en apariencia, Keldon esperaba que ganara dinero para mantenerla a ella y a su hermana. Una vez me devoró el orgullo. Fantaseé con la hermandad. Incluso le ofrecí una rama de olivo. Pero lo que recibí a cambio fueron repetidas puñaladas por la espalda. Disfrazada de bondad. Mejor que tú en todo. ¿Por qué siempre soy yo el marginado? Porque era una hija bastarda. Porque su padre la había rechazado. Así que lo despojó. Mi todo, todo. Para reconstruir su valor, menos. Lo entendí. Pero nunca tuve la intención de perdonar. Sacó un cuchillo de fruta del dobladillo de su abrigo y se abalanzó sobre mí. La esquivé de lado. La derribé de una patada. Y le arrebató el arma. La inmovilizó firmemente contra el suelo. Ella se retorció. Pero me cerní sobre ella. Mi voz era gélida. Esta vez. No puedes vencerme. Pateé el cuchillo lejos. Me puse de pie. Y me cepillé la ropa. No te mataré. Woodland quiere ensuciarme las manos. Se desplomó en el suelo. Riendo como un loco. Tea. ¿Ni siquiera tienes el valor de matarme? Mientras viva, te arruinaré. Cerré mis sentidos. Dejó que sus maldiciones me inundaran como una marea. Finalmente. Su voz se volvió ronca. Me miraba con la mirada perdida. ¿Por qué nadie me quiere? No respondí. Porque ella usaba el amor como moneda de cambio. Una exigencia. Una doble coerción amorosa. Al final. Solo sentía soledad. Al salir del apartamento me sentí repentinamente mareada. No fue hasta que vi a Atlas corriendo hacia mí que miré hacia abajo. Me habían cortado el brazo en la refriega. La sangre goteaba por todas partes. La última imagen antes de desmayarme fue la de Narcisa de pie junto a la ventana. Su expresión era vacía mientras nos miraba fijamente. Luego saltando. Todo terminó finalmente. Ella nunca supo que el guión de los gemelos era solo una conexión de destinos. Un destino. Pero una competencia brutal. Cuando la energía del guión de un bando se volvía demasiado intensa, automáticamente devoraba al otro. El lado más débil fue borrado.
Desapareció por completo. Junto con todo rastro de su existencia. En ese momento. Cuando Atlas corrió hacia mí. Cuando entró en pánico por mi lesión. Esa emoción genuina había elevado mi energía de guión al máximo. La suya. Aunque. En medio de un frenesí sin sentido, se desplomó hasta el fondo. Activando la regla de borrado. Ya no era Narcisa. Ya no era mi rival. Su nombre incluso fue desterrado del sistema. Un fracaso rotundo. El guión de Thea llegó a su fin. Tenía la oportunidad de lograr la victoria. Pero decidí alejarme. Decidí liberarme del guión. Ya no era una protagonista sujeta a un patrón narrativo. Ya no sigo un camino predeterminado. Ya no me comprometo por un hombre ni por el destino. En esta vida. Simplemente sería yo mismo. Mi verdadero yo. En el hospital. Moon Hai trajo una bolsa grande de bocadillos para visitarme. En cuanto entró se puso a pelar manzanas. Quejándose de las comidas poco apetitosas del hospital. Sonreí y pregunté ¿qué pasa entre tú y Atlas y Oflaudato? ¿En serio? Dejó de pelar la manzana sin pelar. Ella fingió indiferencia. Como nunca planeamos casarnos, no debía darle falsas esperanzas. Y mucho menos retrasarlo. En cuanto las palabras salieron de su boca, se dio la vuelta. Cansado. Espera. ¿Cómo sabes de nosotros? ¿Te lo contó? Sonreí y negué con la cabeza. En realidad, no lo necesitaba. Mai Chidi viajó miles de kilómetros por ella. Todo para resolver una crisis de relaciones públicas. Antes de la cena, Machidi preparó meticulosamente cada detalle. Lo hacía parecer demasiado formal para una reunión normal. Esa noche. Le molestaba. Señor Atlas. ¿Le tiene cariño a la señorita Meng? Achidi sonrió levemente. Su mirada era amarga. Una mujer como la señorita Meng se prestaría a ser la esposa de alguien. Incluso aquella noche cuando Achidi se paró frente a mí, diciéndole con firmeza a Lysander. Ella no necesita tu cariño. Eso no era para mí. Fue una confesión que Achidi hizo durante 10 años. Porque Meng Chidi no quería que la luz de ningún hombre la eclipsara. Machidi decidió dar un paso atrás. Porque no necesitaba amor ahora mismo. Machidi enterró su devoción en 10 años de silencio. Si alguna vez quiero casarme, lo consideraré. Dijo Sched. Ahora mismo. El grupo Meng importa más. Asentí. Entendiendo su decisión. Eres correcta. Sigue tu corazón. Pero no puedes abandonarlo en mis manos. ¿Verdad? Se quedó paralizada. Desde el momento en que Sched me pidió que ocupara su lugar en esa cena, supe a qué se refería. Atlas también lo entendió. Achidi temía haber malinterpretado la situación. Pero también temía perder su única conexión con Meng Chidi. Así que Achidi dijo, te lo contaré la próxima vez. Quería explicarlo despacio. Pero ya lo había visto todo. Señor Atlas. Ya pueden entrar. Llamé hacia la puerta de la habitación del hospital. En el momento en que apareció. Meng Chidi rara vez mostraba un rastro de timidez. Y él, de pie frente a ella. Estaba tan nervioso como un adolescente tímido. Xiao Ji respiró hondo. Su tono fue contenido pero firme. No te preocupes por retrasarme. Estoy dispuesto. Esperaré eternamente. Hasta que estés listo para considerarme. 3 años después. Asumí sin problemas el cargo de vicepresidente del Grupo Men. Justo cuando el guión estaba a punto de abandonarme, de repente solté algo. ¿Por qué? Después de morir en esa vida. No me reemplazaste. ¿Por qué nos dejaste reencarnar? Una fuente flotante del sistema apareció ante mis ojos. Alguien tomó mi lugar. ¿Quién? Esperaba que fuera yo. Narcisa. O incluso Meng. Pero solo aparecieron 2 personajes. Atlas. Me quedé paralizado.
El guión revelado en mi vida pasada. Tras mi muerte, Atlas se sintió consumido por una profunda culpa. El amor de Chidi Belita me había llevado hasta el final. Si me hubiera dejado ir. Si me hubiera dado la libertad. Quizás no habría muerto. Esa emoción abrumadora había atraído la atención del guión. Su mayor habilidad residía en aprovechar tal poder. Pero. La vida de una sola persona no es tan valiosa para ti. Insistí. El guión respondió fríamente que él había cedido el derecho a ser amado. Tras su reencarnación, nunca volvería a ser amado. Mi pecho se tapó. Así que él había cambiado su propia oportunidad de ser amado para comprarme una segunda oportunidad. El amor era la energía más alta en el mundo del guión. Y lo había entregado todo voluntariamente. El día que me dieron de alta del hospital, vi a Lisander a lo lejos en la esquina. Se quedó al borde de la multitud. Su mirada fija en mí. Como un lobo perdido. Solitario. Frío. Al borde del colapso. En ese momento, recordé de repente una frase en francés: tu mirada ha traído el verano a mi alma. Mi hija usó esas palabras para proponerme matrimonio en la playa en mi vida pasada. Vino espumoso. Olas. Un vestido blanco. Su palma. Habíamos escrito esas palabras en el espejo del baño. Riendo como si cuidáramos de los jóvenes. Mi Chidi una vez me conmovió. Derramó toda su ternura en mí. Pero ya era demasiado tarde. Y el peso de todo aquello era demasiado. Esa noche Atlas me dio un cuaderno y me pidió que te diera esto. Las páginas estaban casi en blanco. Salvo la última, que tenía la conocida línea francesa. Tracé la letra. Mi expresión era tranquila. Díselo. Tampoco amaré a nadie más. Esta era la deuda que tenía con él toda la vida. En mi cumpleaños. El día que asumí oficialmente el cargo. La oficina rebosaba alegría. Los globos flotaban. El pastel perfumaba el aire. Mon Chidi y yo sosteníamos un cuchillo juntos. Y la multitud vitoreó. Pide un deseo. Pide un deseo. Ella me miró. Su sonrisa tan decidida como nuestro primer encuentro. Ve primero. Cerré los ojos con suavidad. Pidiendo el deseo más simple del mundo, que todos vivamos como somos realmente. Que cada paso siga el dictado de nuestro corazón. Que nunca más nos lastimen. Las velas se apagaron. El guión se fue. Por fin. Mi vida real comenzó. En mi vida pasada. Usé mi vida como salvación para obligar a Zane a llevarme de vuelta a la ciudad. Por eso. Se perdió toda una vida con su primer amor. Zane me guardaba un profundo resentimiento. Después de casarnos me atormentó en cuerpo y alma con todos los medios posibles para obligarme a dejarlo por su esposa. Incluso inventó un escándalo sobre mi adulterio con otro hombre. Cuando desesperada me lancé al río para quitarme la vida, él se paró junto a mi cadáver. Cadáver de Baz Dades Matsamore Moon. Con una mueca fría. Ni se te ocurra tomar atajos para ascender socialmente en tu próxima vida. No te lo mereces. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que Zane fue a la Secretaría del Pueblo a firmar y sellar el papeleo. Al verme allí para solicitar una carta de presentación, su rostro se endureció al instante. Celeste. Encontrarán la manera de devolverte la vida, la mía, como gracia salvadora. Puedes dejar de aferrarte a mí. No tenía ni idea de que no solo lo había salvado a él, sino también a su joven tío. Ese tío me había encontrado primero. Y ya había accedido a regresar a la ciudad con él. El rumor del plan de Zane de regresar a la ciudad se extendió rápidamente entre sus jóvenes amigos educados. ¿Llevas tanto tiempo con Celeste que quieres llevártela contigo? Puede que Celeste no sea tan culta ni tenga tantos conocimientos como tu novia de ciudad. Pero es bondadosa y de corazón negativo. Bueno, nació en negativo. Y solo te será leal a ti. Incluso te salvó la vida. Llevarla contigo es una forma de recompensarla. Zane frunció el ceño. Se arrugó como un abanico. ¿En qué época estamos?
¿Nos estamos pagando un favor con el matrimonio? ¿Cuándo he estado tan cerca de ella? Se me ha pegado como un abejorro. Y no puedo quitármela de encima. El grupo negó con la cabeza. Un griego negó con la cabeza. Aconsejándole. Una vez que pases este pueblo, no hay vuelta atrás. No te arrepientas después. Zane se burló. Me arrepentiría toda la vida si la llevara conmigo. En ese momento, yo estaba escondido en un pajar cercano. Escuchaba sus palabras sin ninguna emoción. En mi vida pasada, me habría desvanecido. Con el corazón roto. Para exigirle que me calumniara. Pero había renacido. El recuerdo de la mirada de asco de Zane al contemplar mi cadáver aún me apuñalaba el corazón. En mi vida pasada, Zane creía haber usado deliberadamente mi vida, sin mi gracia salvadora, para arruinar su compromiso con su primer amor. Pero la verdad era... Su madre se acercó a mí primero. El primer amor de Zane. Alara. Había sido despreciada por su familia debido a su origen humilde. Su madre vio la oportunidad de abrir una brecha entre ellos. Mintió. Afirmando que Zane quería llevarme de vuelta a la ciudad, pero era demasiado tímido para pedírselo. Animándome a tomar la iniciativa. Solo menciona tu vida sin tu gracia salvadora. Dijo Sched. Y Zane no se negará. Le creyó. Cuando Zane fue a la secretaria a buscar la carta de presentación, el asunto se planteó delante de todos. Quedó atrapado. Zane no tuvo más remedio que aceptar. Juró tratarme bien. Sin embargo, 5 años después de nuestro matrimonio. Murió en el río frío. Renació. Juró no volver a enredarse con Zane. Pero cuando regresé al complejo de jóvenes educados, su familia todavía me encontró. Esta vez. Era la madre de Zane, su joven tío Cyrus. Por lo que Zane había mencionado antes. Cyrus era solo 4 años mayor que él. Se había mudado a Hong Kong con sus abuelos de niño. Joven, pero ya un astuto hombre de negocios. Era un hombre con el que no se podía jugar. Ahora, de pie ante mí con un abrigo marrón de mecánico, parecía un noble salido de un cuadro. Sus ojos, oscuros como la tinta, se encontraron con los míos. Y sentí una punzada de inquietud. Después de presentarse, me preguntó por qué estaba allí. Sin decir palabra, me entregó un documento. Las palabras contrato matrimonial estaban escritas con letras brillantes en la parte superior. En un instante comprendí su intención. Supuse que era el enviado de la madre de Zane. Me enviaron para convencerme de casarme con Zane, ya que sabía que el cupo de la ciudad no me incluía. Y para irme, era necesario ser familiar de Zane. La sensación de estar siendo manipulada me enfurecía. Extendí la mano para romper el acuerdo. La expresión de Cyrus se ensombreció. Dio un paso adelante. Me agarró la muñeca. Años de guerra comercial habían forjado en él un aura de mando. Su mirada penetrante me inmovilizó. Y la presión me dificultaba la respiración. Cuanto más forcejeaba, más fuerte me agarraba. Como si intentara abrazarme. Señorita Celeste. Dijo. En voz baja. ¿De verdad no quieres casarte conmigo? Mientras buscaba la manera de que me soltara, sus palabras gélidas me rozaron la oreja. Me quedé paralizada. Lo miré con incredulidad. Señor Cyrus. ¿Qué acabas de decir? Su rostro se ensombreció aún más bajo mi mirada de asombro. Me arrebató el acuerdo de las manos. Hojeó las páginas para obligarme a leer. La primera página mencionaba claramente al cliente Cyrus. Me quedé mirando. Me di cuenta. Quería casarse conmigo. Otra vez. Solté. Señor Cyrus. ¿Qué quiere exactamente? En lugar de responder, Cyrus preguntó. Señorita Celeste. ¿Qué cree que quiero? Mi mente era un caos cuando bajé la vista y vi la última cláusula del acuerdo. La única que realmente me limitaba. Dicen que si acepto casarme con Cyrus, debo cortar todo vínculo con Zane. Inmediatamente.
Recordé que Zane había mencionado lo mucho que su joven tío lo adoraba. Aceptaba casi cualquier condición que le proponía. Sospeché que Zane le había rogado a Cyrus que se casara conmigo. A los ojos de Zane, yo era una mujer ambiciosa que se negaría a una unión tan favorable con su tío. Firmar este acuerdo rompería definitivamente mis vínculos con él. Con una mueca fría, levanté la mirada para encontrarme con la de Cyrus. Salvar a Zane fue solo un accidente. Incluso a un perro moribundo junto al camino. Lo dejaría sufrir. Señor Cyrus. No necesitas casarte conmigo para pagar la deuda de tu sobrino. No me interesa la familia Zane. Esperaba que se enfadara o se fuera furioso. Pero en cambio, su expresión se suavizó. Un desmayo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios mientras hablaba. No soy parte de la familia Zane. Ni estoy aquí para pagar las deudas de Zane. Si la señorita Celeste insiste en presentar esto como un pago, entonces solo estoy pagando mi propia deuda. Se acercó. Su cálido aliento casi me envuelve. ¿Lo has olvidado? Señorita Celeste. Has salvado a más que solo a Zane. Casarse conmigo no tiene nada que ver con él. Mientras yo seguía confundida, añadió. Hace 3 años. En el río Lejía, en el condado de U. Le regalé a la señorita Celeste un reloj de bolsillo como agradecimiento. Solo. Me pregunto si ese reloj aún está en tu poder. Sus palabras me refrescaron la memoria. 3 años antes, habían rescatado a un hombre atrapado en el lodo a la orilla del río Lejía. Tenía la cara y la cabeza cubiertas de tierra, haciendo que sus rasgos fueran irreconocibles. Después de sacarlo, Melchide me entregó su posesión más valiosa. Un reloj de bolsillo. Y me pidió que lo conservara. Prometió devolverme el dinero algún día. Ese hombre era Cyrus. Me alivió saber que su propuesta de matrimonio no tenía nada que ver con Zane. Me relajé. Al percibir mi vacilación, Cyrus me explicó que su familia lo presionaba para casarse y que me había buscado para una unión falsa. Sopesé los pros y los contras. El acuerdo establecía claramente que solo seríamos socios durante 5 años. Después podría decidir mi propio destino. Y me mató y me detuvo. Extendí la mano para tomar el bolígrafo y firmé con valentía en la última página. Por alguna razón. Noté que Cyrus se tensaba mientras escribía. Solo cuando levanté el bolígrafo, sus hombros se relajaron. Mientras tomaba el bolígrafo. Preguntó con indiferencia. Escribiendo tan rápido. ¿No temes que falte a mi palabra y te quede? Tras pensarlo un momento. Dije de golpe, no tengo miedo. No eres ese tipo de persona. Aunque solo nos vimos 2 veces en esta vida, en mi vida pasada. Interactué con él a menudo después de casarme con Zane. Sus acciones siempre me convencieron de que era un hombre de palabra. Mi confianza descarada pareció despertar su curiosidad. Con una media sonrisa. Él elogió. Buen juicio. Has mejorado. Antes de que pudiera reaccionar, me llevó a la oficina de la brigada para finalizar el papeleo. A mitad de camino. Su gran teléfono móvil sonó en su bolso. Así que me pidió que esperara mientras atendía. Apenas había entrado cuando vi a Zane en el mostrador. Explotó como un petardo en cuanto me vio. Celeste. Encontrarán la manera de pagarte la vida, pero sin la gracia salvadora, deja de aferrarte a mí. Antes de que pudiera aclarar que ya no teníamos relación, se apresuró a decirle al secretario de la brigada que tenía una prometida y me despachó por completo. Le rogó al secretario que no enviara la carta de presentación. Me lanzó una mirada de advertencia antes de salir furioso. En cuanto salió, apareció Cyrus. Avanzando hacia nosotros. La furia de Zane se desvaneció al instante. Reemplazada por una dócil obediencia. Tío. Saludó. Inclinándose apropiadamente. Cyrus miró hacia la oficina. Asintió al ver que estaba tranquilo. Y despidió a Zane con un susurro. Tono indiferente. Zane obedeció. Pero después de unos pasos. Se dio la vuelta.
Tío, ¿no vienes conmigo? Mientras hablaba. Sus ojos se dirigían hacia mí de vez en cuando. Una mezcla de ira contenida y frustración se reflejaba en su rostro. Cyrus no ofreció ninguna explicación. Simplemente dijo que tenía asuntos con el secretario del pueblo y le dijo a Zane que primero fuera a buscar a su madre. Sintiendo el disgusto de Cyrus, Zane no se atrevió a insistir y se escabulló avergonzado. Solo después de que Zane se marchara, Cyrus entró en la habitación. Su porte refinado se ganó el respeto de la secretaria. El papeleo se tramitó sin contratiempos. Y una vez que recibió la carta de presentación, Cyrus sacó 2 paquetes de cigarrillos de su bolso y los puso sobre el escritorio de la secretaria. La invitó a nuestra boda. Celeste perdió a sus padres a temprana edad. Tú y los aldeanos son su familia. Sería muy importante para mí que pudieras venir a apoyarla. Su tono tenía una gravedad que no se parecía en nada a la torpe coerción de Zane en su vida pasada. La forma en que dijo Celeste le salió como si lleváramos años siendo amantes. Incluso la secretaria comentó sobre mi buena suerte de tener un hombre tan considerado. Aunque sabía que era una actuación, me sentía incómodo. Mi cara se sonrojó. Cuando Cyrus se ofreció a acompañarme de vuelta al complejo de jóvenes educados para empacar, decliné rápidamente. No tengo mucho. Solo unas cuantas cosas. Puedo arreglármelas sola. Espérame en la entrada del pueblo. Por alguna razón, mis palabras parecieron irritarlo. Sus ojos oscuros se nublaron con un repentino escalofrío. Y giró sobre sus talones. Se dirigió a la entrada del pueblo como si estuviera furioso. Desconcertado. Pensé que sería mejor que nuestras interacciones fueran breves de ahora en adelante. Cyrus siempre había sido impredecible. La noticia de mi presentación matrimonial llegó a oídos de Zane más rápido de lo que esperaba. Irrumpió en el complejo de jóvenes educados. Insultos hirientes. Celeste. ¿No te da vergüenza? Te dije que tengo una prometida esperándome en casa. ¿Por qué sigues difundiendo mentiras sobre nuestro matrimonio? No creas que armando un escándalo me obligarás a casarme contigo. Deja esa fantasía. Su delirio me hizo gracia. ¿Dónde oyes eso? ¿Eres sorda o solo estúpida? ¿No te dijeron que no me casaría contigo? Se burló. Como si yo fuera la irrazonable. ¿Quién más se casaría contigo? Huérfana. Todo el pueblo sabe que soy la única que te aceptaría. Me agarró del brazo y me jaló hacia la secretaría. Vamos. Vamos a aclarar esto y a revocar esa carta de presentación. Retrocedí a trompicones. Agarrando una escoba de la esquina y golpeándolo en la cabeza. Para. O pido ayuda. No creas que no te disciplinaré antes de que te vayas. Mi golpe fue demasiado fuerte. Se estrelló contra la pared. Aturdido por un momento. Recordando cómo reaccionaría su familia si supiera de mi matrimonio con Cyrus. Levanté la carta de presentación. Mira. Aquí dice que me caso con tu tío, Cyrus. Zane, la próxima vez que me veas, dime que soy anti. Deja de comportarte como un perro rabioso. O dirán que no tienes modales. Se tambaleó. Todavía aturdido. En pánico por si lo había lastimado. Lo ayudé a levantarse. Revisando si tenía moretones. Pero se enderezó al instante. Mirándome fijamente. ¿Quién te crees que eres? Mi madre me enseñó a corresponder a la bondad. Pero nunca que corresponder significa casarme contigo. Continuó divagando. Tarareando. Suspiré para mis adentros. Mechidi solo escuchó la última parte. Volví a levantar la carta. ¿Sabes siquiera leer a Cyrus? Mechidi, con quien me voy a casar. Zane. Si rompes esto, tendremos un problema. Antes de que pueda detenerlo. Le arrebató la carta. Justo cuando estaba a punto de romperla, una voz fría cortó el aire. Zane. Bájalo. Ante esas palabras. Zane se quedó paralizado como una estatua. Cyrus entró. Su presencia irradiaba frío.
Le arrancó la carta de la mano a Zane con facilidad. La dobló. Y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Ignorando mi mano extendida, me lanzó una mirada fulminante. Los documentos importantes se quedan conmigo hasta que se emita el certificado de matrimonio. Me sentí como un colegial regañado. Incapaz de replicar. Zane. Captando la palabra matrimonio. Explotó. Tío. ¿Me estás obligando a casarme con ella como hizo mamá? Me casaré con una Lara. Celeste Tess no está cerca de ella. Prefiero morir antes que casarme con ella. Cállate. O te mato. Mi respuesta tranquila durante el recreo desanimó a Zane al instante. Cyrus lo ignoró. Me quitó el equipaje de la mano. ¿Olvidaste algo? Negué con la cabeza. Inesperadamente. Tomó mi mano delante de Zane. Luego, naturalmente, me acompañó hacia la puerta. Considerando el carácter terco de Zane, no me resistí. Simplemente seguí su ejemplo. Estábamos casi en la entrada del pueblo cuando Zane nos alcanzó. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al ver nuestras manos entrelazadas. Abrió la boca como si fuera a hablar. Pero una mirada penetrante de Cyrus lo silenció. Acre esperaba en la entrada. El conductor ya estaba sentado. Cyrus le indicó a Zane que se sentara en el asiento del copiloto. Mientras él y yo nos acomodábamos en el asiento de atrás por el camino. Zane estiró el cuello para mirarnos por el retrovisor. Incluso se giró para mirarnos. Su rostro se sonrojó y palideció alternativamente. Lleno de 1.000.000 de preguntas que no se atrevía a formular. Temeroso de Cyrus, guardó silencio hasta que le dieron permiso. Ciro. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por explicarlo. Parecía estar jugando con Zane. Solo de vez en cuando me preguntaba si estaba cansada o tenía sed. O me preguntaba por los preparativos de la boda. El nuevo estudio fotográfico Springlight de la ciudad está teniendo un éxito rotundo. Reservé una sesión allí para las fotos de nuestra boda. El día antes de la boda. La novia no puede quedarse en casa de la familia del novio. He alquilado un apartamento en la ciudad con todos los muebles. Puedes instalarte allí primero. Si quieres invitar amigos, avísame. Yo organizaré el alojamiento en la casa de huéspedes. No te preocupes por el vestido. Un sastre profesional vendrá a tomarte las medidas. Cualquier ajuste, es decir, ajustes. Solo di la palabra. El accidentado camino de montaña pronto me adormeció. Cyrus le dio una palmadita en el hombro. Duerme si estás cansado. No hace falta forzarte. Murmuré incoherentemente. Apoyé la cabeza en su hombro antes de quedarme dormida. La explosiva voz de Zane me despertó de golpe. Se inclinó hacia adelante tan bruscamente que su torso casi tocó el asiento trasero. Ojos llameantes de incredulidad. Tío. ¿Te han maldecido? ¿Por qué eres tan amable con ella? Sé que la estás volviendo a favorecer por mi culpa. Pero esto es exagerado. Juro que nunca me casaré con ella. Aunque lo organices todo. Me negaré. Con un movimiento rápido, la mano de Cyrus se extendió. Le dio a Zane una bofetada en la cara con un crujido resonante. Su voz se congeló como el hielo. No hagan ruido. Y te echaré. En el espejo retrovisor. Zane. Un hombre adulto. Parecía al borde de las lágrimas. Entonces Cyrus añadió. Celeste será mi esposa. Faltarle el respeto es faltarme el respeto a mí. Me atrajo hacia su pecho. Me acaricias la cabeza como a un niño. Duerme profundamente. Nadie te molestará más. Cuando desperté, ya estábamos en la ciudad. Cyrus me llevó primero a la casa de la familia de Zane y me pidió que excavara una historia. Me encargaron que me quedara arriba. Justo enfrente de su habitación. Zane y sus padres vivían abajo. Esa noche Cyrus me presentó formalmente a la familia Zane. La madre de Zane. Me informaron claramente de nuestro compromiso. Me puso en las manos un regalo que había preparado antes de la boda.
La llamé amablemente hermana mayor. A Zane se le cayó la mandíbula. Señaló entre Cyrus y yo. Aún lo entendía. Tío. ¿De verdad te vas a casar con esta mujer? ¿Sabes qué me hizo antes? Sus palabras se interrumpieron cuando la madre de Zane intervino. Regañó a Zane suavemente antes de volverse hacia mí con una sonrisa de disculpa. Celeste. No le hagas caso. Zane está aturdido rápidamente. Su corazón no está mal. Bueno, ahora todos tendremos que tener paciencia como familia. Sonreí levemente. Pero Cyrus se levantó de repente. Me rodeó con el brazo. Salgamos a comer. Puedes sermonear a tu hijo más tarde. El ambiente se desmoronó. El rostro de la madre de Zane se ensombreció. Pero Cyrus hizo como si no se hubiera dado cuenta. Me acompañó hasta la puerta. El coche se quedó parado en la entrada. Cuando Cyrus abrió la puerta para ayudarme a entrar, una figura pálida apareció rápidamente por la esquina. Una dulce voz sonó a mi lado. Cyrus, ¿qué has vuelto? Me volví hacia Lara. El esperado primer amor de Zane. Llevaba un vestido claro. Su cabello negro le caía en cascada por la espalda. Sujeto con una horquilla roja. Inocente y delicada. Igual que en mi vida pasada. La familia Alara vivía en el mismo callejón que los Zane. Pero sus circunstancias eran completamente distintas. Los Zane tenían una casa de 2 pisos. La suya era una casa con patio abarrotada. Por invitación de Zane, Alara visitaba a menudo la casa de los Zane. Pero tuvo mala suerte. Cada visita coincidía con el regreso de Cyrus a visitar a su familia. En mi vida pasada, solo supe después de morir porque la madre de Zane siempre había detestado a Alara y se había esforzado por impedir que Zane se casara con ella. Se trataba simplemente de sus antecedentes. Y lo más importante, la madre de Zane había descubierto las verdaderas intenciones de Alara S. A Alara no le importaba Zane. Su objetivo era Cyrus. Solo él. La atención de Cyrus nunca recayó en ella. Sched nunca tuvo la oportunidad. Pero si Sched entraba en la familia Zane. ¿Quién sabía cuántos problemas causaría Sched? Justo ahora. Su mirada se aferró a Cyrus como pegamento. Aunque era compañera de clase de Zane, insistió en llamar a Cyrus hermano mayor. Cuando Cyrus no respondió, ella no retrocedió. En cambio, se apretó más. Esta vez. Casi me pisa el pie. El rostro de Cyrus finalmente se iluminó de irritación. Con una mano me protegía. Con la otra apoyada en la puerta del coche. Formó una barrera protectora a mi alrededor. Se giró. Miró a Alara con el ceño fruncido. Su rostro rebosaba entusiasmo. Zane está dentro. Ve a buscarlo tú mismo. Su mensaje fue claro. La expresión de Alara se tornó dolorosa. Pero enseguida se iluminó. Volvió su atención hacia mí. Cyrus G. es la novia de Zane. Oí que una mujer lo salvó en el campo y le prometió casarse con ella. Así que la trajo a casa. Me miró de arriba a abajo. Luego soltó una carcajada. Nunca he estado en el campo. ¿Así que las campesinas usan zapatos de tela con flores? La verdad es que se ven bastante bien. ¿Y tu trenza? Es una trenza. Inclinó la cabeza. He oído que en las zonas rurales hay escasez de agua. Así que no te lavas el pelo a menudo. ¿Eso significa que tampoco lavas esta trenza? Siguió parloteando. Y la paciencia de Cyrus llegó a su límite. Gritó hacia la casa. Zane. Sal. Zane ya había oído el alboroto y quería venir. Pero sus padres lo detuvieron. El grito de Cyrus fue su salvación. Corrió. Mirando a Alara con entusiasmo. Ansioso por tomar su mano. Pero Alara se le adelantó. Metiendo las manos tras la espalda. Bromeando. Dijo. Zane. Tu novia viste de forma muy sencilla.
Mañana deberías llevarla al centro comercial a comprar ropa moderna. El buen humor de Zane se desvaneció al mencionarme. Rápidamente jaló a Alara del lado para explicarle, no es mi novia. Está a punto de casarse con mi tío. Alara. No hagas caso a los chismes. Fui honesto en el campo. Nunca me metí con otras mujeres a tus espaldas. La expresión de Alara se ensombreció. Se giró hacia Cyrus en busca de confirmación. Cyrus G. Zane está bromeando. ¿Verdad? ¿Cómo pudo casarse contigo una mujer que estuvo con él? ¿De verdad están tan abiertas las zonas rurales ahora? Desde el principio. Alara nos había estado obligando a Zane y a mí a estar juntos. Me menospreciaba sutilmente todo el tiempo. Su hostilidad era muy evidente. Bien podría haberme puesto ungüento promocional en la frente. En mi vida pasada, soportó su desdén por el bien de la armonía familiar. Esta vez no tenía intención de consentirla. Me solté del brazo protector de Cyrus S. Avanzando para encarar a Alara. Hablas de la vida rural como si hubieras estado allí. ¿Tú también creciste en el campo? Déjame adivinar. ¿Fue la franqueza de tu padre o de tu madre lo que te hizo tan libre de mente? ¿Cómo acabas de llamar a Cyrus? Mi tono se endureció. Tú y Zane son de la misma generación. Llamarlo G. ¿Intentas engañarlo para que te llame tía? ¿O crees que con ese título se fijará en ti? Alara se sonrojó bajo el tenue estrudel. Entendiendo mis pullas demasiado bien. Zane. Incapaz de soportar mis bromas. Se abalanzó sobre mí para confrontarme. Me apuntó con el dedo a la nariz. Discúlpate con Alara. Le di una bofetada sin dudarlo. Los mayores no interrumpen cuando otros hablan. ¿Has olvidado lo que dijo tu tío en el coche? Zane. Si tu tío no puede decirlo, lo haré yo. Señalé a Alara. Pronunciando cada palabra. Controla a tu compañera. Si vuelve a hablarle mal a Cyrus delante de mí. Nunca te casarás con ella. Zane se tambaleó hacia atrás. Sorprendido, se había atrevido a golpearlo. Pero con Cyrus observando, se mordió la lengua. Alara. Aunque. Estaba furiosa. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se giraba hacia Cyrus. Cyrus G. Zane y yo te conocemos desde niños. ¿Cómo pudiste dejar que una forastera nos tratara así? Incluso me golpeó. ¡Qué pasada! Para mi sorpresa, Cyrus no se enojó. En cambio, me tomó la mano y me la frotó suavemente. La próxima vez me encargaré de los golpes. Tiene la piel gruesa. No te hará daño en la mano. Entonces. Los miró a ambos con una mirada fría. Añadió, Celeste es mi esposa. Si ella cuenta como una forastera. ¿En qué los convierte eso a ustedes dos? Habló sin siquiera mirar a Alara. Dirigiendo sus siguientes palabras únicamente a Zane. De ahora en adelante. Lo que tu tía diga se hará. Si te dice que gestiones a tu compañero de clase. Será mejor que obedezcas. Si no, aléjate de ella. No manches la reputación de la familia Zane. Zane no se atrevió a discutir. Asintió furioso. Alara estaba cerca. Sollozaba como si se le fuera a romper el corazón. Se acercó a Cyrus. Pero Zane la agarró del brazo al instante. Antes de que el coche arrancara, bajé la ventanilla para hablar con Alara. Una última cosa. Sí. Las zonas rurales tienen escasez de agua. Pero la gente del campo está más limpia que tú. Dicho esto, Cyrus pisó a fondo el acelerador. Mientras conducíamos, me tomó de la mano y me elogió por mantenerme firme. Me volví hacia él. Señor Cyrus. ¿No cree que me pasé al exagerar? Su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Cómo me acaba de llamar? Dígalo otra vez. Esta vez sí. Mi mente se aceleró. Y solté. Cyrus. Su rostro se suavizó con una sonrisa de nuevo. Aunque sus labios se crisparon torpemente.
No hay pareja tan formal como ustedes dos. Recuerda llamarme así de ahora en adelante. Intenté soltarme la mano. Pero él se mantuvo firme. Me pregunté qué clase de pareja somos. Hace un día que nos conocemos. Ni siquiera hemos firmado el certificado de matrimonio. Solo estaba actuando. Pero entonces recordé que en esta vida todo era pura apariencia. Pero en mi vida pasada, habíamos hecho todo lo que haría una pareja de verdad. Sentí una punzada de alivio. Menos mal que solo yo he renacido. Si Cyrus también lo fuera. Esto sería muy incómodo. Después de todo el alboroto, Cyrus me llevó a cenar al hotel estatal esa noche. No dijo mucho. Pero sabía que él estaba detrás de mí. La familia Zane. Habiendo presenciado su cuidado. Por fin vi lo que valía. Al día siguiente la madre de Zane lo arrastró hasta su casa para disculparse. Lo obligó a llamarme Auntie. Nuestra boda se fijó para un mes después. Y tanto la familia Cyrus como la Zane le dieron mucha importancia. Los parientes lejanos corrieron a ayudar a limpiar la casa y a preparar el evento. Toda la familia nos bendijo. Todos menos Zane, que fingía respeto cuando Cyrus estaba cerca, pero se escabullía en cuanto podía. Zane se negaba a creer que realmente se casaría con Cyrus. ¿Quién crees que es mi tío? La mitad de las actrices de Hong Kong se mueren por casarse con él. Mi Chidi nunca se conforma con una campesina como tú, Celeste. Déjame decirte que descubrí tu pequeño plan. Se están uniendo para engañarme. ¿Creen que me cambiarán en la boda? ¿Que me obligarán a inclinarme y casarme con ustedes? No va a pasar. Amenazó con amargarme la vida si no dejaba a la familia Zane voluntariamente. Sus palabras fueron crueles. Pero yo le respondí con la misma dureza. Cuando perdió los estribos e intentó abofetearme. Mi Chidi levantó la mano, pero nunca llegó a golpearla, aterrorizado por Cyrus. Al final le dije a Cyrus. Esa noche. Delante de los padres de Zane, un mejor amigo se merece. Cyrus agarró a Zane por la nuca y lo arrastró hasta el coche. Lo entrené durante horas. Cuando Zane regresó, no había moretones evidentes. Pero permaneció en cama una semana. Gimiendo de dolor y prometiendo morirse de hambre en protesta. Sus padres lo adoraban, pero no se atrevieron a intervenir. Para entonces vi claramente si era la familia Zane o los Cyrus. Cyrus era quien mandaba. Cuando Alara se enteró de que habían golpeado a Zane, vino de visita. Curiosamente, la madre de Zane no la detuvo. Quizás mi regaño anterior la asustó. Alara incluso se disculpó y se ofreció a ayudar con la boda. Me negué rotundamente. Tenemos la misma edad. Pero nos separan generaciones, hay una diferencia. Seguro que nuestros gustos difieren. Pasa tiempo con Zane, es tu tipo. La mayoría de la gente se enojaría con las mujeres después de esas palabras tan duras. Pero Alara era diferente. Ella persistió. Venía a diario a ayudar en casa de los Zane a pesar de mis protestas. Una semana antes de la boda. De repente mencionó su cumpleaños. Esa noche los padres de Zane habían salido. Quedando solo yo, Cyrus y Zane en el edificio. Zane había comprado un pastel de cumpleaños para celebrar el cumpleaños de Alara e insistió en invitarnos a Cyrus y a mí. Instó a Zane a abrir el champán. Por primera vez. Llamó a Cyrus tío mayor y nos colmó de bendiciones. Alzó su copa para brindar con nosotros después de cada deseo. Nunca había bebido champán. Después de un par de sorbos, la cabeza me empezó a dar vueltas. Cyrus se ofreció a acompañarme a mi habitación. Pero me llevé la mitad de la botella. Disfruté del sabor. Alara tuvo la amabilidad de traerme un vaso de agua con miel de la cocina. Pero después de beberlo, mi mareo solo empeoró. Me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Cyrus quería quedarse y cuidarme. Pero Alara le suplicó que se quedara después de la medianoche. Si me caso con Zane algún día. Seremos familia. ¿No puedes siquiera concederme este pequeño deseo?
Cyrus asintió. A las 11:30, Zane fue el primero en desmayarse. Después de que Cyrus lo acompañara a su habitación, se fue la luz de repente. Tropezando por la borrachera. Cyrus acompañó a Alara a la salida. Luego subió a descansar, olvidándose de cerrar la puerta con llave. 10 minutos después. Alara regresó a escondidas. Revisó la habitación de Zane para confirmar que estaba dormido. Luego subió de puntillas al segundo piso. En mi estado de semidormido, sentí que alguien se movía. Fingía despertar. Agarré a la persona por el cuello y le puse la botella de champán medio vacía en los labios. Si no bebes, te vas a enfadar. Alara. No quería montar una escena. Bebió un poco. Intentó arrastrarme hacia la puerta. Pero después de 2 pasos, el mareo la abrumó. Y ella se desplomó. Dejé de actuar. Tomé una linterna de debajo de mi almohada. Y le di directamente en la cara. La agarré del tobillo. La arrastré escaleras abajo, pero Cyrus me lo impidió. Su expresión era sombría. Vacilé. Solo me miró. Luego cargó a Alara sobre su hombro. Pensé que la llevaría a casa. Pero se fue directo a su habitación. Cuando dudé, él dijo: mi marido dirige. El marido dirige. La esposa lo sigue. Tu hombre trama algo malo. No estás ayudando a vigilar la puerta. Confundido. Lo seguí con la linterna. Para mi sorpresa. Un hombre yacía en la cama de Cyrus. Lo reconocí como Zane. Vi a Cyrus lanzar a Alara a su lado. Entonces me sacó y cerró la puerta con llave. Aturdida, lo seguí hasta mi habitación. Solo cuando se acostó conmigo le pregunté: Cyrus, ¿cuándo supiste que Alara estaba tramando algo? No respondió. En lugar de preguntar: ¿cuándo lo supiste?, pregunté en la oscuridad. Sonreí con amargura. No podía explicarlo en mi vida pasada. Había sido drogada por el plan de Zane. Cuando Alara me dio el agua con miel. Se mantuvo alerta. Escupiéndolo en mi manga cuando me miraba. Sospechando más trucos. Después vertió el agua con miel en una botella de champán vacía. Alara. Pensando que la tapa de la botella, medio cerrada, que habían subido estaba a salvo. Lo había bebido. Pero nunca imaginé que Cyrus también lo descubriría. Invirtiendo la situación para atrapar a Alara con Zane. Habían recibido su merecido. En mi vida pasada, Zane se vengó drogándonos durante la visita de Cyrus. Tras una noche de caos. La familia de Zane nos pilló en la cama y nos hizo desfilar por las calles. Nos humillaron con zapatos rotos colgados del cuello y nos lanzaron verduras podridas. Cyrus cargó con la culpa. Afirmando que Ed me obligó. Me encerró. Y no me dejó escapatoria. Como era de esperar. Lo arrestaron y lo sentenciaron. Solo al despedirnos me reveló que era el hombre que me había regalado el reloj de bolsillo hacía tantos años. Desafortunadamente. Para cuando regresó a buscarme, ya estaba casado con Zane. Salvarme ahora era su forma de pagar esa deuda. Dijo, animándome a no cargar con la culpa. Pero la familia Zane no se había rendido. Me llamaron gafe. Me torturaron día y noche hasta que me vi obligado a saltar al río para quitarme la vida. Después de mi muerte, Zane no solo se apoderó de los bienes a nombre de Cyrus. Además se casó con Alara como deseaba Ed. Esta vida. Regresé a casa de los Zane con Cyrus. Albergaba una silenciosa determinación de vengarse cuando se presentara la oportunidad. Cuando vi que Alara planeaba usar su cumpleaños para replicar el pasado de Zane en mi contra, me preparé con antelación. No le había consultado a Cyrus. Temía que se negara. Después de todo, Zane era su sobrino. Quizás no quisiera que Zane estuviera atado a una mujer como Alara para siempre. A la mañana siguiente, gritos de agonía llenaron el aire de la habitación de Cyrus. Seguidos de las furiosas maldiciones de Zane. Los padres de Zane regresaron justo a tiempo. Me topé con la escena. La familia de Alara.
Cyrus y yo nos encargamos de pillarlos en el acto. Llegamos poco después. Entre los gritos furiosos de Zane, finalmente supimos qué había pasado. Alara. Al despertar confundió al hombre en su cama con Cyrus. Rebosante de alegría, Ed hundió el rostro en su pecho. Derramó confesiones sinceras, llamándolo tío mayor de G y hablando con entusiasmo de sus años de amor no correspondido. Como Ed se hizo pasar por amigo de Zane para acercarse a él. Ed también lo criticó duramente. Zane. De hecho, se había despertado antes, pero permaneció en silencio, intentando encontrar una explicación a lo ocurrido esa noche. Pero a medida que las mentiras de Alara se acumulaban, su esperanza se desmoronó. Finalmente, la espetó poniendo la boca arriba. Casi la asfixia. Aún así, el daño ya estaba hecho. La familia de Alara exigió respuestas a los Zane. Amenazaron con exponer a Zane como mujeriego. Para protegerlo, los padres de Zane cedieron. Lo obligaron a casarse con Alara. Alara se resistió. Pero su familia fue de las que se rindieron. Codiciosas por la dote de la familia Zane. La amenazaron con repudiarla si se negaba. Quedaron atrapadas. Alara aceptó, pero Zane se retractó el día antes de su boda. Delante de Cyrus, Zane me rogó perdón. Insistió en que Ed siempre quiso casarse conmigo. Que solo lo amaba de verdad. Se arrepintió de haber dejado que las maquinaciones de Alara lo cegaran. Haciéndome daño. Me pidió otra oportunidad. Juró cuidarme. Alara. Aprovechando el momento. Siempre había amado a Cyrus. Le rogaba que nos dejara ser felices a Zane y a mí. Para darle una oportunidad a Cyrus. Furioso. Se puso pálido. Esta vez actuó sin piedad. Hizo que Zane y Alara fueran escoltados a la oficina de asuntos civiles para registrar su matrimonio. Luego los enviaron a la sucursal de la familia Alara en Aichan. Bajo vigilancia para evitar más caos. Al día siguiente la tragedia golpeó. Se supo que Zane y Alara habían discutido junto al río. Luchó. Y cayó accidentalmente. Con las recientes inundaciones de Aichan. El río estaba embravecido cuando lo sacaron del agua. Zane no tenía pulso. Alara. Siempre igual. Se reía y balbuceaba mentiras sin sentido. Su familia. La consideraba una carga. Se negó a aceptarla de vuelta. La dejó en manos de los Zanes. Que los padres de Zane. Llorando su propia pérdida. No tenían ningún interés en alimentar a otra persona. Alara fue enviada a un nuevo sanatorio en Aichan. Como dijo Cyrus, nunca debería volver a vivir de verdad, simplemente existir. Después de casarnos, Cyrus y yo regresamos a Jinchan. Un año después. Volví a presentar el examen de admisión a la universidad y me admitieron. Para cuando me gradué, era justo el 5º aniversario de nuestro pacto. Pero el contrato se había roto hacía mucho tiempo. Y yo estaba embarazada de su hijo, así que no había manera de romper nuestro vínculo. Poco después de dar a luz. Sufrí una hemorragia masiva. Al perder la consciencia, Cyrus confesó que también habíamos renacido. El cielo nos permitió intentarlo de nuevo. Él dijo, no podemos rendirnos. Por favor. Nunca me abandones ni a mí ni a nuestro hijo. Por suerte. Los médicos me ayudaron a superarlo y fueron brillantes, me salvaron del abismo. Más tarde. Le dije a Cyrus que había adivinado que Ed había renacido incluso antes de esa noche. Cuando creyó que estaba dormida. Mayo. Ed me susurró suavemente al oído, Celeste. No dejaré que vuelvas a sufrir ese dolor. Esas palabras habían empapado mi almohada. Al mirar atrás, todo tenía sentido. El amor de Cyrus por mí siempre había sido inquebrantable. Puro como el amanecer.